generosidad, Roberto, por la invitación. Para venir a una charla, digamos, aquí, más un sábado, digamos, mi mujer, digamos, otra charla un sábado a la tarde, justo un día de sol, que podemos estar así, pero bueno, ¿Convenciste? Sí, la convencí, así que sí, le tengo que mandar fotos, para que no piense que estoy en otro lado, digamos. Tengo efectuado el GPS en mi teléfono para que no me pueda rastrear. Eso obviamente estimo que ustedes también lo deben tener, ¿sí?, aplicado. Pero bueno, la idea de la charla de hoy, que un poco voy a comentar, es justamente experiencias en el manejo de incidentes de seguridad informática. Y está basado más que nada en lo que yo llamo experiencia, que es lo que uno va viviendo y va transitando. La mayoría de ustedes son estudiantes o se han recibido, digamos, hace poco, y gran parte, digamos, de la carrera futura que van a hacer, muchos están pensando, bueno, ¿a qué me dedico? Me dedico a programación, muchos de ustedes les gustará programar, muchos de ustedes les gustará estar en la parte de diseño, muchos de ustedes les gustará la parte de redes, muchos de ustedes les gustará la parte de sistemas operativos, de administración, pero hay un nicho dentro de informática que es el tema seguridad informática, que es a nivel mundial, es dentro de lo que es el rubro informática, es el área que más crece. O sea, el área que más crece es seguridad informática. Hoy en día, de hecho, en Argentina hay déficit de gente de seguridad informática. No se cubren toda la cantidad de gente que hay. O sea, si ustedes se dedican al tema de seguridad informática, es un tema que van a tener muchísimo futuro, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, porque es un tema que cada vez hace falta más gente. Y no hay. Esa es la respuesta, no hay. No hay porque cada vez hay más especialistas. Hoy el mercado de la seguridad informática, en la Argentina tenemos unas 3.000 personas, más o menos. Y hace falta muchísimos más, con lo que es un tema que realmente está bueno para incidentes de seguridad, la problemática de seguridad informática, los hackeos más conocidos, digamos, comúnmente. Ver algunas estrategias para cómo manejar un incidente. Muchos de ustedes ya estarán trabajando en organizaciones, en empresas. Bueno, cómo hacer cuando sucede un incidente de seguridad, qué estrategia seguir. Vamos a ver un poco lo que es análisis forense informático, que también es otra área. Dentro de informática hay muchísimas subcategorías. Una es seguridad informática, como les comenté recién. Dentro de seguridad informática, a nivel de especialización, nosotros tenemos identificadas 170 áreas de conocimiento. 170. Cuando ellos nos dicen, ¿ustedes saben de seguridad informática? Decimos, ¿de qué? Hay 170 cosas que tenemos que saber. Solo del capitulito de seguridad informática. Si te miren todo lo que hay para a su vez especializarse. ¿Sí? Uno de esos temas es análisis forense informático. ¿Sí? Que básicamente es análisis forense, ¿a qué le suena? A muerto. A muerto. Analizar el muerto. Solamente que el muerto es la computadora en este caso. No nos toca analizar la sangre son los bytes, más o menos algo similar. ¿Sí? Y después, para finalizar la charla, les voy a contar algunas experiencias reales que nos han sucedido en investigaciones de incidentes de seguridad informática que han sucedido aquí en Argentina. ¿Sí? O sea, una vez escucha cosas que suceden afuera, pero acá en Argentina, digamos, también tenemos incidentes. Vamos a arrancar viendo el estado del arte de los incidentes. Incidentes de seguridad hay todos los días. Todo el tiempo, permanentemente, hay problemas de seguridad. Hackeos, incidentes, ¿sí? No sé, desde que hackearon un sitio, ¿sí?, de la cámara que usan las empresas discográficas y lo redireccionaron al sitio de Pirate Bay, un grupo de hackers, un grupo de hackers argentinos, ¿sí? Desde un empleado del Banco de La Pampa, un empleado interno del banco, que lo que hizo es robó las passwords del home banking, del sitio de home banking de empresas de unos clientes, entró a las cuentas, se transfirió 3 millones de pesos a su cuenta, fue a la caja, lo sacó y se fue a Brasil. Esto pasó hace unos meses. Todavía no lo encontraron, está en Brasil. ¿Sí? A través de, digamos, robo de credenciales, digamos, transfiriendo plata a través de home banking de empresas. Hace poco habrán escuchado, digamos, presuntas amenazas terroristas y la presidenta recibió. La presidenta recibió por mail amenazas, correos electrónicos con amenazas terroristas. ¿Sí? Muchas de las organizaciones de las empresas también reciben mails con amenazas, con extorsiones. ¿Sí? Es decir, incidentes hay. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre incidentes públicos e incidentes privados. La mayoría de las veces, los incidentes de seguridad, yo diría el 90% de las veces, son privados. Nadie se entera qué pasa. ¿Sí? Los bancos son hackeados prácticamente todos los días. Todos los días se roba plata de cuenta de los bancos, acá en Argentina. ¿Sí? ¿Salen los diarios? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al banco no le interesa que salga en el diario. ¿Sí? Que en tal banco robaron 100.000 pesos, que de tal cosa robaron tal cosa. Es decir, la mayoría de las veces los incidentes se mantienen privados por un tema de imagen. ¿Sí? Ahora, hay incidentes que obviamente salen en luz pública.
extorsión, ataques, negación de servicios. Es decir, hay muchísimos tipos de incidentes que están sucediendo hoy aquí en Argentina. Hay un sitio que alguno de ustedes conocerá, si no se los recomiendo, se llama SoundH. SoundH es una de las cosas de internet, es este sitio. SoundH es un sitio que está en Estonia. Estonia queda cerca de Lituania y de Letonia, ¿sí? Digamos, lo que era antes de Europa, al norte. Este sitio, hosteado en Estonia, SoundH lo que guarda, lo voy a repetir, es un listado, ¿sí?, de los sitios web que son hackeados todos los días. Vuelvo a repetir, SoundH guarda una copia de todos los sitios web, las páginas web que son hackeadas todos los días. De hecho, desde 1998, que es cuando arrancó SoundH, ayer, hubo 102.154 ataques exitosos a páginas web de Argentina. ¿Sí? En concreto, de hecho, ustedes entran a SoundH, van a filtro dominio AR y les aparecen todas las páginas que fueron hackeadas de 1998 a hoy. 102.000 en Argentina tuvimos. No 10, 20, 100, 1000, 2000, 15.000. 102.152 ataques exitosos a páginas web. Y en SoundH, cuando uno hace un poco más de zoom, tenemos el sitio que fue hackeado, ¿sí? Tenemos el sistema operativo que tenía, ¿sí?, el lugar básicamente, la fecha cuando sucedió, fíjense, esta fue de ayer, ¿sí? Si entran hoy van a ver la que fue hace un ratito, ¿sí? Tienen el mirror, cuando hacen un clic en el mirror, ven, cuando este era el sitio web original, cuando un intruso hackea un sitio web, lo que hace es modifica la página de ese sitio web y le pone otra, usualmente con programas políticas, ideológicas, bueno, un conjunto de cosas, ¿sí? Cuando uno hace un clic en mirror, le muestra qué es lo que el intruso dejó en esa página, queda un registro, ¿sí? Y también, más allá de eso, les dice quién fue el intruso que lo hizo. O sea, les dice que fue el grupo IndexPHP, Ziyahi, Email, Kamrak, Helich, ¿sí? De hecho, si ustedes hacen un clic, a eso les va a dar el mail para que se contacten. Yo voy a decir, pero ¿cómo puede ser, Julio, que hace un sitio que guarde las páginas web que fueron hackeadas, donde yo puedo contactar al intruso? Sí. Está bueno, es buena onda, ¿no? Sí, lo podemos contactar, le preguntamos cómo andar, le mandar un mail, sí, qué anda haciendo. Sí, esto es lo que nos da Internet. Internet tiene muchas cosas positivas, pero también sus cosas están en el límite. De hecho, este sitio en Estonia es legal, ¿sí? Había unos mirrors de SoundH en otros países que fueron dados de baja, pero en Estonia, como no hay leyes, es legal tener este sitio, ¿sí? De hecho, hay gente que dice, bueno, pero este sitio, ¿sí?, donde están, digamos, todas las páginas web que fueron hackeadas, la primera pregunta que surge es, ¿quién avisa que la página web fue hackeada? ¿Quién les parece que avisa? El mismo. El mismo que lo hizo. Ahora que ustedes conocen a SoundH, cuando ustedes son administradores de su empresa, la próxima vez que lo hackeen, antes de arreglarlo van a decir, espera, saquemos una copia, avisemos a SoundH para que guarde un registro para la posteridad y que nos hackeen el sitio. ¿Van a hacer eso ustedes como administradores o no? No. El que avisa es el propio intruso. De hecho, dentro de SoundH, ¿sí?, acá arriba hay una parte que dice estadísticas y tienen el top 10 de los intrusos. Entonces los intrusos se pelean por entrar a más sitios para aparecer dentro del top 10. Cuando más top 10 están, son más top. Entonces se pelean por entrar a más sitios. Entonces, bueno, es lo que hay. Pero, mientras tanto, se va entrando a distintos sitios web y se van hackeando. Obviamente, un hackeo a un sitio web no es tan crítico, excepto que sea una página compleja o que tenga ciertas cosas, ¿sí? Pero son cosas que suceden en concreto en Argentina, no en otros países, ¿sí? Acá. Este gráfico es un gráfico muy bueno que maneja un poco también, o demuestra cómo fue la evolución de los incidentes de seguridad en los últimos años, ¿sí? Este incidente demuestra, con la línea de color violeta, el nivel de sofisticación de los ataques, o sea, cómo fueron evolucionando los ataques de seguridad informática. La línea violeta, es decir, la primera más básica es adivinar passwords. ¿No se acuerdan de una película, Juegos de Guerra? Algunos no sé si la vio, una película vieja, ¿sí? El protagonista, la forma de cómo entra el sistema es adivinando la password, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué password usaba? Yo, muy bien, un potencial hacker, ¿se acuerdan? Yo. Obviamente acá no vamos a hablar, todos ustedes están en informática, conocen y me imagino que no usan passwords triviales, ¿no? Sí, piensen, o sea, no usen el nombre de su equipo de fútbol, la universidad 2014,
el nombre de su perra, el nombre de su novia, de su amiga, de su amante, no, ¿sí? Nunca el nombre del amante. Si hay un cracker de password y lo saca, es complicado, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, la técnica más básica es adivinar password, ¿sí? Esa técnica viene hace muchísimos años. Hoy todavía sigue siendo efectiva, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Cuando uno instala una base de datos Oracle, como ustedes ya trabajaron con base de datos Oracle, uno instala una base de datos Oracle, por defecto, la base de datos, como en algunos sistemas operativos y aplicaciones, instalan usuarios y password por defecto. Oracle por defecto, cuando uno lo instala varios usuarios. Uno de los usuarios que instala es el usuario DBSNMP. Usuario DBSNMP. ¿Qué password tendrá ese usuario? DBSNMP, para no rompernos mucho la cabeza, ¿sí? Hoy en día en la Argentina, en las evaluaciones de seguridad que hacemos nosotros, más del 80% de las passwords de las bases de datos Oracle entras con el usuario DBSNMP, password DBSNMP. Abres un cliente, te conectas, usuario, password, entraste, y con ese usuario y password no puedes hacer mucho, pero puedes traerte una tabla que se llama SIF User, que contiene adentro los usuarios y los passwords. Los passwords están hallados. Lo bajas, lo craqueas con un cracker de password y sacas todos los passwords de los usuarios que van. Simple. El 80% de las empresas argentinas está afectada por eso. Un ataque de 1982-83. ¿Sí? O sea, no vayamos a la complicación de un ataque más complejo. Esos ataques fueron evolucionando desde el craqueo de password, explotar vulnerabilidades conocidas, instalar bugs, soportes traseras, sniffers, si han tenido redes, realmente han hecho ejercicio de que, digamos, han usado el Wireshark para capturar tráfico, han analizado protocolos que se pueden craquear, capturar, ¿sí? Generar paquetes falsos, con los ataques de tipo spoofing, generar paquetes que vienen de una IP aunque vengan de otra IP distinta, y distintos tipos de ataques. Fíjense que el nivel de sofisticación de los ataques ha ido evolucionando. Y después tenemos la línea verde, que es el nivel de conocimiento de los intrusos. O sea, ¿qué nivel de conocimiento tienen los intrusos hoy en día? Que en esa época el nivel de conocimiento de los intrusos era alto. Hoy en día tenemos un nivel de conocimiento de los intrusos bajo, ¿sí? Y un nivel de sofisticación de los ataques alto, ¿sí? Antes teníamos un nivel de conocimiento de los intrusos alto con herramientas de bajo nivel de sofisticación. Hoy nos encontramos con herramientas muy sofisticadas y con niveles de conocimiento de los intrusos muy bajos, y es lo que se ve. O sea, hoy en día, cualquier persona, cualquier chico jugando, entra a sitios tipo Packet Storm Security, no sé si lo conocen, si no entran, donde tienen más o menos casi 700 gigas de herramientas de hacking. 700 gigas. Packet Storm Security, como tormenta de paquetes security, .org, tienen 700 gigas, encuentran lo que quieran. Quiero pegarle un Windows a un Exchange, a un Oracle, a un router SIP, a lo que se les ocurra. Tienen ahí, se lo bajan, lo compilan y lo ejecutan. Simple. No hay ninguna complicación en eso hoy en día. Entonces hoy, en resumen, tenemos muchísima gente que no tiene conocimiento con herramientas muy poderosas en sus manos, ¿sí? Yo lo traduzco en una palabra más técnica como monos con navajas. ¿Sí? Concepto técnico, ¿sí? Y es lo que sucede. Del otro lado, cuando uno está en una empresa y empieza a mirar los ataques, mira eso. De hecho, muchas veces suceden cosas raras. Estamos analizando un incidente y uno ve que el intruso del otro lado corrió una herramienta, logró entrar al sistema y después no hizo más nada. Porque el intruso no se dio cuenta que entró al sistema. Si no tenía el conocimiento de que logró entrar. ¿Sí? O sea, eso se ve bastante. ¿Sí? Esto es una de las cosas que está sucediendo hoy en día. ¿Sí? Yo trabajo en una compañía ZigSec, ¿sí? Hace más de 18 años en temas de seguridad informática, 18, así que imagínense cuando arrancamos, era muy básico todo el tema de seguridad, y esta es la cantidad de incidentes graves de seguridad que hemos manejado. O sea, graves. O sea, nosotros en ZigSec también lo llamamos un CECIR. Un CECIR es un equipo de respuesta ante incidentes, ¿sí? Donde una empresa tiene un problema de seguridad y nos llama de emergencia a nosotros. Somos el teléfono rojo. Puede llamarnos 24 horas, los 365 días del año, y salimos corriendo para arreglar el problema que tengan. ¿Sí? Bueno, esa es la cantidad de incidentes graves que hemos manejado. Hubo un pico en el 2010, bajó un poco, y en el 2014 llegamos hasta acá. Igual nos quedan todavía un par de meses, así que esperemos que esto suba un poquito. ¿Sí? Pero incidentes hay. Esto demuestra la cantidad de incidentes graves, digamos, que hoy están sucediendo. ¿Cuál es la tendencia hoy que vemos nosotros en lo que son incidentes de seguridad? Bueno, primero hay un gran aumento de incidentes de seguridad. O sea, cada vez hay más.
Y en la mayoría de los casos, cuando hay cosas críticas, es por gente interna. O sea, ex empleados o un empleado interno que conoce algo y aprovecha para robar dinero, para manejar, para hacer ciertas cosas. ¿Sí? Hay un aumento exponencial de ataques de phishing. No sé si conocen los ataques de phishing, son esos ataques donde a veces nos llega un mail de un banco, aunque nosotros tengamos cuenta en el banco, nos dicen, digamos, por sistema o por un problema general, les mandan un mail con el logo del banco que dice hay un problema en su cuenta, por favor entre a este link para resetear su password. Una vez un clic a ese link y en realidad no lo llevan al sitio del banco, sino lo llevan a un sitio falso. Y ese sitio falso, ¿sí? Le pide el usuario y la password, ustedes la colocan y el intruso se queda con ese usuario y la password directamente. Bueno, hasta abril del 2011 la Argentina era el país de la región de Latinoamérica en el que teníamos el nivel más bajo de fraude. Porque hasta ese momento hacer una transferencia de dinero demoraba 48 horas. Una transferencia la hacía, pero tardaba 48 horas. En ese momento saca una regulación, en abril del 2011, que se implementa lo que se llama las transferencias inmediatas. Que uno entra en una cuenta, es una transferencia e inmediatamente la plata se lleva al otro lado. Es instantáneo, dura unos minutos. ¿Sí? Bueno, a raíz de eso, el fraude se disparó exponencialmente en Argentina. Hoy, para que se dé una idea más o menos, el volumen de fraude anual en robo de dinero en los bancos en Argentina está rondando los 8 millones de pesos anuales. ¿Sí? O sea, anualmente se roban 8 millones de pesos. ¿Sí? Todos los años hasta ahora. ¿Sí? Y eso viene creciendo. ¿Sí? Si encuentran una solución a eso, se la pueden meter a los bancos. Hoy no hay. ¿Sí? Pero es un volumen que está creciendo. Hay ataques de phishing más sofisticados. Hay hacktivismo. Otra cosa que empezó a crearse acá en la Argentina es el concepto de hacktivismo. Es decir, los chicos, sobre todo más chicos, jugando, ¿sí? Antes, uno era más chico, pero menos en mi caso, yo era más chico, jugaba a la pelota. No sé ustedes. Igual valero más. ¿Sí? Las chicas estaban más tranquilas, jugando a las muñecas, bueno, hubo otra cosa, ¿sí? Pero hoy los chicos de 14, 15, 16 años, ¿qué hacen? ¿Con qué juegan? Con la computadora y el celular, ¿sí? No, están todo el tiempo con la computadora y el celular. Entonces muchas veces jugando dicen, mirá, se juntan en grupos, de hecho hay un par de grupos en Argentina, Sector 404 y Anónimos Argentina, donde hay canales en IRC o hay páginas de Facebook donde los chicos se juntan. Dicen, che, hoy, qué mal esta empresa, no sé, Macro, está acá al lado. Che, qué mal supermercado Macro, fui, la cajera me miró mal, son todos re mala onda, vamos a lanzarle un ataque. ¿En serio, sí? Bueno, listo, dale, sí, pues son malos, miren los colores que usan, y empiezan todos a hacer, listo. Hay alguien que crea una herramienta y dice, bueno, bajen la herramienta y le lanzamos un ataque de negación de servicio a Macro, a Visa, a tal empresa, a tal gobierno, a tal oposición. Entonces, hoy hay un concepto de hacktivismo que está creciendo y avanzando fuerte en Argentina. Y el otro punto es cuando llegamos a rastrear, muchas veces los incidentes se rastrean, empezamos a buscar, a contar, y obviamente llegamos a IPs. Cuando empezamos a rastrear las IPs de dónde vienen, la mayoría de los ataques vienen de redes Wi-Fi abiertas. ¿Sí? Imagínense, rastreamos un ataque y termina en el access point de la Universidad de San Martín. ¿Qué hacemos ahí? ¿Agarramos a todos los alumnos? No, o sea, es un access point. O termina un access point de un bar, ¿sí? Un access point de la casa de alguna persona, de algún lugar. O red store. Para haber escuchado el concepto de red store, son redes, digamos, donde permiten hacer una especie de anonimato en Internet. En vez de navegar y yo salir de un IP, uso un concepto de red store donde envío un paquete de red y sale por Polonia, sale por distintos lugares. No me pueden rastrear desde donde estoy. Esa es la tendencia en lo que es incidentes hoy en día de cómo digamos, vienen avanzando. Bueno, ¿cómo manejamos un incidente? Supónganse que nosotros trabajamos en una empresa, estamos tranquilos, primero contratamos un guardia, ¿sí? Con una pistola bien grande, pero ¿cómo manejamos un incidente de seguridad? Estamos todos trabajando en una empresa, de golpes sucede un incidente. La pregunta hoy en día, en las organizaciones medianas grandes en la Argentina, no es si vamos a tener un incidente, sino cuándo lo vamos a tener. ¿Sí? Y las que lo van teniendo, digamos, bastante. Entonces, hacemos todo lo posible para trabajar en un área de seguridad informática, pero hay un incidente. ¿Qué pasa cuando hay un incidente de seguridad en una organización? Primer consejo, no ocultarlo. Muchas veces cuando hay un incidente de seguridad, lo primero que uno dice es, bueno, no digo nada. Yo soy responsable de seguridad, hay un incidente, es mi culpa. No hay que ocultarlo, hay que subirlo.
mantener la calma por la situación personal del CSO. El CSO es el responsable de seguridad, Chief Security Officer, el responsable de seguridad. ¿Sí? Es decir, siempre el responsable de seguridad dice, bueno, hubo un incidente de seguridad, no hice bien mi trabajo, ¿sí? Me van a echar, o sea, uno empieza a pensar, ¿sí? O sea, no conocemos a ningún responsable de seguridad que lo hayan echado, ¿sí? Digamos, una investigación del incidente. Lo echan después. Pero digamos, no durante la investigación del incidente, ¿sí? Cuando después se esclarece, ¿sí? Pero no conocemos en ese momento. No comenzar buscando culpables. Cuando hay un incidente empieza la discusión de seguridad. Bueno, pero la tecnología, yo te dije que compras el firewall. No, el firewall estaba comprado, pero lo configuraste vos. No lo configuró el proveedor, no, que estaba acá, que estaba allá. Y el sistema operativo que tiene las puertas abiertas. Si yo te di el estándar para que lo aplicara, pero no me diste la gente, pero vos te quedaste por recursos. Empiezan todas las discusiones de por qué no se hicieron las cosas. O sea, no hay que buscar culpables. Obtener información de primera mano. Esto es importantísimo. Cuando hay un incidente de seguridad y en la investigación de incidentes de seguridad, siempre existe el concepto del teléfono descompuesto. ¿Sí? Donde hay alguien que le dice a alguien, y si alguien le dice a alguien, dice a alguien, te dice a vos. Entonces, nos pasó en un caso donde un director que le habían hackeado su computadora. Ese director habló con el de tecnología, ese director habló con la secretaria con la tecnología, el de tecnología con nosotros. El mensaje era que le habían hackeado la computadora. En resumen, después de una larga investigación, no le habían hackeado nada. Ahí le había aparecido un mensaje, ¿sí? En el caso porque utilizaba una máquina de un sistema operativo Windows, que cuando se conectaba para imprimir, porque había también un problema con la impresora, le habían puesto otra impresora para que pueda imprimir en la impresora de la secretaria. Se había utilizado un driver. Cuando se utiliza un driver para imprimir una impresora remota, hay un usuario local que se genera y digamos envía. Entonces, si vos vas a apagar tu máquina y mandaste un trabajo a imprimir y no se imprimió, cuando vas a apagar la máquina, Windows te da un mensaje que dice hay un usuario conectado a una sesión abierta todavía. El director interpretó, hay alguien en mi máquina. ¿Sí? Y aparte de ahí se inició una investigación, nos llamaron, fuimos, trabajamos toda la noche, clonamos los discos, hicimos toda una tarea, análisis forense, búsqueda de archivos eliminados, recuperación, hicimos todo un trabajo monstruoso para nada. Para nada, lo cobramos obviamente, pero en resumen para nada. Por eso obtengan información de primera mano, ¿sí? O sea, hablen con el que vio o detectó o manejó la cosa, ¿sí? Y después establecer un plan de acción con líneas de investigación. Esa es la clave de una investigación. Y el otro tema es cuando hay una investigación de seguridad, tenemos lo que se llama el momento cero, ¿sí? Cuando hay un incidente de seguridad en una organización, una empresa, una organización educativa, cualquier tipo de organización, siempre hay un tema que al área de seguridad informática nunca se le da importancia. Imagínense un área, una organización, está el gerente general, o distintos gerentes, distintas líneas gerenciales, jefes del área de tecnología, el área de sistemas, el área de seguridad. El área de seguridad siempre le cuesta llegar. Cuando hay un incidente de seguridad, en el momento que el incidente tenemos un nivel de atención del 100%. O sea, por primera vez la compañía te escucha. O sea, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? A las 12 horas, o sea, en este momento a las 12 horas, el nivel de atención de la gerencia baja al 80%. Al otro día del incidente ya está en un 50%, a los 2 días en un 20% y a los 3 días ya la secretaria no te atiende más, el gerente general, cuando vas a explicar qué pasó. Porque ya para el gerente general tiene otros problemas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, lo que se llama el nivel de atención. Cuando hay un incidente hay que rápidamente poder investigar y trabajar. Probablemente han visto muchas películas de investigaciones policiales donde se menciona una frase que en seguridad informática es real esta investigación, que es las primeras 24 horas son las únicas 24 horas. En una investigación de incidente informática es así. Sobre todo, ¿por qué? Porque la evidencia digital se pisa. Entonces, las primeras 24 horas es donde tenemos para hacer todo. Si de acá pasa más tiempo, es complicado. Piensen que a veces nos dicen, bueno, quiero investigar si alguien que accedió a mi computadora en marzo de 2013. Dice, ¿y cómo? Sí, acá está mi computadora de ahora que la vengo usando. Quiero ver quién entró en marzo de 2013. ¿Qué se puede encontrar después de un año y medio en esa máquina? Algo se puede encontrar, pero probablemente no encontremos mucho, ¿sí? Por eso es importante el tiempo inicial, ¿sí? ¿Y qué hacer? Bueno, relevamiento on-site con todos los referentes, verificar la información, vuelvo a repetir, verifiquen y validen la información de primera mano, a ver qué es lo que pasó, de dónde vino las IP, los datos, ¿sí? Muy importante.
consolidar y revisar la información relevada, evaluar el impacto del incidente. ¿Fue un incidente interno, externo? ¿Hay gente involucrada? ¿Va a salir a la prensa? ¿Va a salir a la luz pública? ¿No? ¿Lo saben los empleados? ¿No lo saben? ¿Involucra el interno? O sea, realmente hay que empezar a evaluar el impacto del incidente. Hacer un diagnóstico, después definir qué mensajes de comunicación se van a transmitir. Cuando una investigación hay que definir mensajes hacia afuera y mensajes internos. Bueno, si estamos investigando, a veces pasa que estamos haciendo una investigación y está investigando al gerente financiero por fraude. Entonces, bueno, ¿qué mensaje se da a toda la organización? ¿Sí? Elaborar un plan de acción con todas las líneas de investigación. Cuando uno hace una investigación forense, hay líneas de investigación que hay que seguir y hay que manejar. Se investigan esas líneas, se organizan grupos de trabajo y se empiezan a seguir toda esa línea de investigación para llegar a conclusiones en base a lo que va sucediendo y lo que se va detectando y lo que se va avanzando. Se gerencia ese plan para rápidamente volver a la operación normal si es que el incidente provocó que la compañía frene, haya algún problema, se caiga el sistema principal. Documentar todo. Cuando hay un incidente, en el momento del incidente, en una investigación uno se acuerda todo. Se acuerda las IPs, la hora, la fecha, las máquinas, todo. Después, 9 meses después, cuando tienen que ir a declarar en un juzgado ante un juez, ¿qué se acuerdan? Dice, ese día, a tal hora, ustedes desde la IP 192, 168, 714, el MAC Adres FF00, ¿seguro que fue así? Y sí, qué sé yo, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, documenten todo, documentar absolutamente todo lo que se va haciendo. ¿Sí? Las máquinas, los nombres, las IP, absolutamente todo. Volver a la normalidad y después, bueno, una vez que el incidente se termina, ¿sí? Estimar las pérdidas económicas, hacer un informe, entender qué pasó, cómo evitar para que nos pase de nuevo, es el tipo de incidente, digamos, que sucedió. Piensen que hay empresas que han tenido, empresas grandes que han tenido varios incidentes críticos, pérdidas de varios millones de pesos, como para tratar de fortalecerse de este esquema. ¿Y cómo puedo trabajar internamente? Bueno, puedo tener necesito tener una política de seguridad de información, ¿sí? Dentro de la propia organización, donde, bueno, detecte cuando hay un incidente, pueda rastrear un incidente, pueda investigar un incidente, pueda recolectar evidencia, ¿sí? Y hay una política que nos ayuda en eso, ¿sí? Después, al final de la presentación está un mail, mi mail, también la presentación va a estar. El que quiere esta política una copia, le envío una copia de la política, mando un mail, se la envío sin ningún inconveniente, una política estándar basada en ciertos estándares de cómo hacer para instrumentar y manejar un incidente. Este es un diagrama, por ejemplo, de cómo una organización se entera que hay un incidente de seguridad. Pues tal vez un incidente se puede enterar por el usuario final, por un cliente VIP, se pueden digamos, enterar por el área de tecnología, por el área de seguridad informática. Estas son las actividades de seguridad, de auditoría, de recursos humanos, de los administradores. Por muchas veces los incidentes de seguridad se confunden con incidentes de tecnología. Por ejemplo, alguien se intenta conectar una aplicación con su cliente a una aplicación y no anda. Entonces lo primero que uno hace es, bueno, ¿qué será? ¿Será un incidente? ¿Será un problema de la red? Tal vez haya algún incidente. O sea, siempre hay que analizar muy bien a ver si es un problema o de tecnología o realmente es un problema de seguridad. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Porque a veces uno dice, bueno, es un incidente de seguridad y es un tema de tecnología. A mí me pasa, yo estoy conectado, entro al banco, entro a usuario de clave, error. Digo, me pongo paranoico, voy, freno, saco la pantalla, levanto el Process Explorer, empiezo a investigar, conexiones abiertas, cerradas, bla, bla, bla. No fuera, me equivoqué el password, listo. Abro de vuelta el browser, pico el password de vuelta y entro. Pero uno a veces es paranoico con eso, entonces hay que determinar a ver si fue algo crítico o no. ¿Sí? Y esto es entender, bueno, cómo manejar incidentes dentro de una organización, que es bastante complejo. Vamos a entrar ahora a un tema, digamos, muy interesante, que es lo que es el análisis forense informático. Uno de ustedes dijo, bueno, cómo evaluar, digamos, algún incidente. Es un área que está creciendo muchísimo y cada vez más, ¿sí? En la Argentina y en el mundo. Y el análisis forense informático es la técnica de capturar, procesar e investigar información procedente de sistemas informáticos utilizando una metodología definida. Y paramos ahí. ¿Por qué una metodología definida? Porque hay metodologías que, por ejemplo, están definidas basadas en la ley estadounidense. Hay software que funciona basado en la ley estadounidense. Entonces, si uno usa ese software y esos sistemas, funciona todo bien. Ahora, si lo usa en Argentina, ¿sirve o no? Y ahí empiezan los primeros interrogantes, ¿sí? Porque la ley depende de cada país.
las leyes son de cada país, entonces las reglamentaciones también, entonces hay distintas metodologías y la tecnología va digamos, mucho más rápido y más avanzada que lo que es una ley en sí. Entonces a veces nos encontramos con herramientas o con tecnologías que sirven, ¿sí?, en general. ¿Cuál es la metodología básica de digamos, lo que es el análisis forense informático? El primer paso es identificar dónde está la evidencia, ¿sí? Dónde puede estar la información y dónde puede haber evidencia. Imagínense, no sé, una red de una organización donde hay un incidente de seguridad interno. ¿Dónde podemos encontrar evidencia de ese incidente? ¿Qué les parece? ¿En computadoras? ¿En servidores? ¿En redes? ¿En routers? ¿En switch? ¿En sistema de monitoreo? ¿En firewalls? ¿En IDS? ¿En sistema de logs? ¿En, no sé, un Active Directory que tenga? ¿En un Linux? ¿En conexión? Es decir, en un proxy. Es decir, podemos encontrar información en todos lados, ¿sí? Para poder trabajar primero hay que tener claro cómo funcionan las tecnologías y qué información nos generan. Porque muchas veces, si no tenemos logs, bueno, tenemos que tratar de pelear a ver de dónde podemos sacar información que nos permite identificar dónde está, ¿sí? Y algo importante, cuando hacemos una investigación forense informática, nos trabajamos con datos digitales, ¿sí? Datos digitales es uno de los temas más frágiles de tratar. Imagínense lo siguiente, ustedes, por ejemplo, hay una computadora que en este momento es una estación de trabajo, ¿sí?, que está levantada y la queremos investigar porque forma parte de un incidente. Si yo me siento sobre esa computadora y digo, bueno, a partir de ahora no la tocamos, ¿sí?, y abro el explorador de Windows, hago doble clic y abro el explorador de Windows, ¿sí?, y voy a un directorio y hago doble clic. ¿Sí? Hago doble clic para entrar a ese directorio. Bueno, estamos modificando la evidencia. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque cuando hago doble clic estoy cambiando la fecha de acceso a ese directorio. ¿De acuerdo? Entonces al hacer doble clic estoy cambiando la fecha de acceso a ese directorio, ¿sí? Los sistemas operativos, no sé, Windows, Linux, OS 400, ¿sí?, en realidad cuando ustedes van a ver la pantalla no guardan una fecha, guardan 3 fechas. No sé si sabían, muchos lo sabrán, otros no. Siempre los sistemas operativos guardan 3 fechas, estos que hablamos en general. 3. Una fecha de creación del archivo, una fecha de modificación del archivo y una fecha de último acceso a ese archivo. ¿De acuerdo? Guarda 3 fechas. Obviamente para el usuario final no le muestran 3 fechas, si no el usuario final se volvería loco. La fecha que siempre se muestra es la de modificación, pero está la fecha de creación y la fecha de acceso, ¿sí? Ahora, con esas fechas, jugando con esas fechas, si ustedes por ejemplo ven en su computadora, ¿sí?, y yo les puedo decir exactamente qué fue lo que hicieron ayer, segundo por segundo. ¿Qué hicieron? ¿A qué hora lo aprendieron? ¿Qué programa abrieron? ¿Qué cosa usaron? ¿Qué archivo de Word abrieron? ¿Si lo editaron? ¿Si lo modificaron? ¿Si lo vieron? ¿Por qué sitios navegaron? ¿Por qué lugar? ¿Cuándo? ¿Después? ¿Qué cookies usaron? Toda la información, todo lo que hicieron exactamente con su máquina. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué sitios navegaron? ¿Qué información bajaron? ¿Qué películas? ¿Qué datos? Todo. Absolutamente la máquina da la información de todo. Ahora, si esa información que yo identifico que está, la modifico, esa información pierde el valor porque la estoy modificando. ¿Se entiende cuál es? Entonces, muy importante, digamos, identificar dónde está y después preservarla. ¿Cómo hacemos para preservar esa evidencia contra un daño, no sé, accidental o intencional? ¿Sí? La forma para preservarla es haciendo una imagen de ese disco, de esa información. Usualmente los sistemas operativos que tenemos se instalan sobre discos rígidos. Tenemos pendrives, tenemos teléfonos celulares, tenemos servidores con discos, es decir, lo que usualmente se hace es una imagen de ese disco. Ahora, algo importante es, hay que hacer una imagen espejada, ¿sí? Alguno de ustedes tal vez ha usado herramientas, no sé, tipo DigDump, Ghost, para copiar discos, ¿sí?, o para copiar imágenes. Bueno, lo que hay que hacer es lo que se llama una copia bit a bit, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una copia común, copia los archivos de un lado a otro? Eso no sirve como prueba, no sirve como evidencia. Lo que hay que hacer es copiar bit a bit, es decir, si yo tengo un disco de, no sé, 80 gigas que quiero analizar, lo que tengo que hacer es, con una herramienta, no sé, tipo Ghost, ¿sí?, hay varias, lo que me permite es, agarro ese archivo de 80 gigas, perdón, ese disco de 80 gigas y genero un archivo que ocupa 80 gigas, con toda la información. ¿Se entiende cuál es la idea? Bit a bit significa copio tal cual todo.
¿Por qué? Porque tal vez en los 80 gigas tengo usados 40, hay 40 que no uso. Pero en esos 40 gigas hay información que yo usé, borré, eliminé. Y recordemos que la información no se elimina del disco, queda digamos, bajo nivel. Entonces, si hago una copia bit a bit, puedo llegar a evaluar todo lo que se borró, levantar información, todo. Es decir, piense que si usted, por ejemplo, tiene un sistema operativo Windows, ¿sí?, funcionando, genera un archivo de Word, escriben algo, guardan el archivo de Word, después formatean ese disco, no a bajo nivel, lo formatean estándar, instalan un Linux encima, ¿sí? Con esa partición Linux instalada, de acuerdo a cómo se haya grabado ese archivo de Word original, podemos llegar a recuperar ese archivo de Word original. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si ustedes tienen un sistema operativo digamos completo, lo borran, ¿sí?, tenían algo, lo borran, instalan otro encima, ¿sí?, es posible todavía recuperar cosas del sistema operativo anterior. ¿Sí? ¿Cómo? Por cómo funcionan hoy los discos que estamos utilizando, cuando vamos a bajo nivel, se manejan a través de bloques. Los bloques mínimos, cuando más capacidad tiene el disco, el bloque mínimo de información donde guardamos datos es de 64K. Entonces, si yo guardo un archivo, imagínense que guardo un archivo que ocupa, no sé, 120K. ¿Sí? 64K son 128K en total. ¿Sí? Para guardar 120K necesito dos bloques de 64K. Entonces, el bloque 1 y bloque 2 la información se guarda. ¿Sí? Si después borro ese archivo, lo borro digamos, de la tabla de locación de archivos, pero el archivo físicamente está en los dos bloques escritos, ¿sí?, hasta que se sobrescriba. Ahora, cuando se sobrescribe, no es que se pisa todo, se sobrescribe en base a lo que grabemos. Si yo en ese bloque que tengo grabo, por ejemplo, edito un archivo o guardo un archivo de configuración de 1K, solamente los 64K me va a ocupar un solo K de ese bloque. Los otros 63K me va a quedar lo que había antes. El bloque, y estoy hablando bajo nivel, no sé si se entiende, ¿sí? Entonces, esos 63K, eso se llama File Slack Space, que es el espacio que queda al final de cada bloque a bajo nivel no utilizado. Ese File Slack Space yo lo puedo recuperar con herramientas y analizarlo y evaluar a ver qué hay. Entonces, con eso podemos evaluar cualquier cosa, a ver que hay una máquina antes, que no, ¿sí? Todo depende de qué es lo que quede. Entonces, primer punto, identificar. Segundo, preservar. Tercero, analizar esa copia que hicimos para buscar evidencia, información, datos, lo que uno necesite o lo que maneje, ¿sí? O sea, analizar toda la información. Y después, finalmente, hacer un reporte. O sea, todo lo que hicimos anteriormente, identificar, preservar, analizar toda la información, hacer un informe de todo lo que se encontró, para que alguien arriba tome una decisión sobre ese informe que uno hace. Uno a este nivel lo que hace es un técnico, ¿sí? Es decir, emite información técnica, básicamente, ¿sí? ¿Cómo es la metodología? Bueno, cuando hay un incidente, lo primero que hay que hacer es llegar y documentar la escena. O sea, bueno, a ver, ¿qué hay en esta escena? Hay 3 servidores Windows, hay un servidor virtual, un servidor host virtual que tiene adentro 5 máquinas get. Bueno, ¿cómo están? ¿Cuántas estaciones de trabajo? ¿Qué IP? ¿Qué MAC address? ¿Qué router? ¿Qué firewall? ¿Qué conexiones? ¿Qué IP? Toda la información. Acá viene la primera decisión crítica cuando se trabaja en el forense informático, que es secuestrar lo que se llama información volátil. ¿Qué es la información volátil? La RAM. Si tenemos un servidor y está ahora levantado, supongamos que hay un servidor y ese servidor fue comprometido. Si yo apago el servidor para hacer una copia bit a bit del tema, tengo la RAM. Pues tal vez en la RAM ahora hay información crítica, hay procesos que están corriendo, hay puertos o servicios que están activos funcionando. Entonces, hay toda una serie de información que se llama volátil, que es la que ahora está en las máquinas, una estación de trabajo, un servidor, un firewall, un router, lo que encuentro, tal vez tiene información que cuando lo apago, chao, la perdí, no la encuentro más. De hecho, aunque ustedes no lo crean, en eventos de informática forense hay charlas de cómo apago un servidor. ¿Cómo apagamos un servidor? Hay varias maneras, ¿sí? Le hago un shutdown estándar, eso baja, ¿cierto? Lo desconecto, le desconecto el power. ¿Qué pasa cuando le desconecto el power? Va a haber zonas de RAM que se van a borrar, pero va a haber una zona de swap a disco que está, que es parte de la memoria RAM. Entonces depende de qué capacidad tenga. Es decir, o no toco nada y uso otra herramienta externa que cuando le enchufo con un pendrive, me hace una copia de la RAM y me la guarda. Ahora, cuando esa herramienta externa que le enchufo y la ejecuta en memoria. Por ende estoy pisando parte de la memoria para ejecutarla. Entonces, ¿qué parte de la memoria puedo pisar
que no contenga otra información para poder capturar todo. O sea, hay gente que se rompe la cabeza en esto y pasa horas y horas hablando sobre cómo apagar un servidor, ¿sí? Para que no sirva después de temas forenses. Hay que definir si se secuestra volátil o no y capturarlo. Después, si hace falta investigar on-site o no. Muchas veces ante una investigación es, bueno, investiguemos rápido ahora, ¿sí? Investigar on-site y después de ahí avanzar, sino en hacer imágenes del disco, investigar en laboratorio. Usualmente uno puede ser que necesite más información, volver de nuevo a hacer imágenes y finalmente generar un reporte. Esto está puesto acá por una razón muy importante. Si se secuestran volátiles y es necesario investigar on-site, acá hay un punto muy importante, que es la ley argentina. ¿Sí? Si uno hay un incidente y empieza a investigar localmente y empieza a tocar la evidencia e investigar on-site, a partir de acá para abajo, por más que encuentre adentro de la computadora toda la información que la persona, digamos, que hizo el incidente fuera de corresponde, tiene cero validez legal. ¿Sí? Es decir, imagínense, ustedes están investigando algo, tiene que estar acá la información con el archivo que se copió a fulano y que le vendió la competencia, y el mail de fulano donde dice, toma, te vendo este archivo, y la factura de la competencia de que le está pagando a fulano por ese archivo. Encontramos todos los PDF y la transferencia, todo. ¿Sí? Si eso no tomamos la medida que corresponde, no sirve. Pero no sirve para nada. O sea, te lo presenta un juez y después le dice anulado. No sirve. ¿Sí? ¿Por qué no sirve? Por la ley argentina. La ley argentina, algo importante que tenemos también, más allá de eso, es un concepto muy importante que son los escribanos. ¿Sí? ¿Para qué sirve un escribano? Para constatar una información. Exactamente. Por ejemplo, si acá hay un escribano, ¿sí? Por ejemplo, hoy es 8 de noviembre, ¿sí o no? Estamos dando una charla acá, ¿sí o no? ¿Sí? Yo puedo decir, hoy, 8 de noviembre, estoy acá en la Universidad de San Martín dando una charla. Y todos ustedes van a decir, sí, yo lo vi a Julio dando la charla. ¿Sí? Pero no tiene validez legal. Van a ser 80 personas que van a decir, sí, lo vimos a Julio. Es distinto si en la puerta se llama un escribano, el escribano se va a parar en la puerta, va a venir, me va a mirar, me va a pedir mi documento, usted es Julio, sí, y usted se va a ir, va a cobrar como 3.000 pesos y va a hacer un papel que dice, yo, escribano, fulano, tal, certifico que tal día, tal hora, lo vi a Julio dando una charla. Eso sí tiene validez legal. ¿Se entiende? ¿Por qué más o menos? Él va a decir que vio una persona que dice ser Julio, que le mostró un documento, que le mostró. No va a decir que eso. Bueno, por eso, y ahí viene el punto, depende del escribano, ¿sí? La mayoría de las empresas tienen su escribano de confianza, como cada uno de ustedes, uno conoce a alguien, un escribano que uno obviamente viene. Los escribanos de hecho no son expertos en temas forenses. Imagínense, cuando toca hacer investigaciones, usualmente a la madrugada, nos llaman escribano, porque no, escribano no podemos tocar nada, porque si tocas algo, carece de validez legal. Cuando viene el escribano, pobre, todo cansado, a las 3 de la mañana, se siente y uno le dice, mira, vamos a tener que vaciar la memoria RAM, copiar los procesos, ver lo que hay, sacar las IP, yo no entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo. Entonces, en la realidad, ¿qué sucede? Uno hace lo que tiene que hacer y el escribano mira al lado, toma nota y dice, bueno, cuando terminen, escriban todo lo que hicieron, yo lo voy validando y eso es lo que se hizo. Si está el escribano, tiene validez legal. Si no está el escribano, no sirve para nada. Eso según la ley argentina. Lo que es el escribano es como un notario. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Se investiga en el laboratorio y generamos conclusiones. Y con eso podemos seguir avanzando en una investigación. Igualmente el tema forense es para hablar horas y horas y horas de todas las cosas que hay para avanzar. Y ahora un poco lo que quería comentar son algunas experiencias reales que nos han tocado investigar en investigaciones de incidentes de seguridad en Argentina. La primera de todas, un caso digamos real, es un ataque de denegación de servicio que sucedió acá en Argentina. Imagínense, viernes 22 de diciembre, ¿sí? Una empresa de retail, piensa que es una empresa que vende, no sé, digamos electrodomésticos, una cadena de deportes, es decir, empresa, no sé, una cadena, digamos, masiva que está en todo el país, que vende distintas cosas en general. Una empresa del retail fue atacada por un intruso que impidió la continuidad del negocio en sus casi 120 sucursales. Navidad, ¿sí? En las cadenas de retail es uno de los lugares donde más se vende, ¿se entiende? En realidad el que más se vende es el Día de la Madre. Está estudiado en las cadenas de retail, donde más se vende es el Día de la Madre, no el Día del Padre, el Día de la Madre. La madre sigue ahí
top, digamos, el día donde más se vende. El segundo es Navidad. Entonces, bueno, el viernes fue atacada por un intruso que tuviera continuidad del negocio en sus casi 120 sucursales. En un análisis preliminar de la situación se determinó que un intruso, alguien, había dejado un programa que se ejecutó en todas las sucursales a las 7 de la tarde ese día y que bloqueaba el acceso al sistema de ventas. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que sucedía? Ustedes iban, quiero comprar esto, iban a la caja a pagar y no podían pagar. ¿De acuerdo? No podían pagar, no podían emitir factura, no podían hacer nada, no podían hacer pagos en efectivo, nada. ¿Sí? La gente empezó a hacer cola, esperen un poquito, cola, a las 7 de la tarde. ¿Sí? Esto generó un caos muy grande en las distintas, si por ahí con alguno y les pasó, así que van a saber quién es, pero pasó, digamos, un caos bastante grave en todas las 120 sucursales que no podían trabajar. A las 9 de la noche, ¿sí? Porque usualmente se iban a estar abriendo hasta más tarde, y dijeron, bueno, bajen la persiana, y decían gente, bueno, no le podemos vender, no podían ni siquiera facturar a mano, ¿sí? Para que es el sistema de acceso a ventas. Se empezó a hacer un plan, hay que empezar a facturar a mano, pero como hay muchas cuotas, con descuento, con los bancos, todo, no funcionaba, ¿sí? Obviamente, a nosotros nos avisan más tarde y se empieza a trabajar en dos líneas. Primero, obviamente, volver a la operación normal. Porque la empresa dice, mañana, sábado 23, es uno de los días que más vendo, no puedo estar sin sistema, no nos puede pasar esto. A la mañana tenemos que trabajar y operar normalmente. Segundo, queremos saber quién fue. Lo dijeron con otras palabras. Queremos saber quién fue el desgraciado, bueno, todos los insultos que nos está haciendo esto. Pero bueno, primero quiero operar, ¿sí? Entonces, en lo que es en relación a la vuelta con la operación normal, lo que se hizo cerca de digamos 10:30 de la noche que se empezó a trabajar es, se hizo un análisis forense de los equipos afectados, a ver qué sucedía. Piensen que en esto la empresa les dijo a los 120 gerentes de cada sucursal, el mensaje fue, se quedan en la sucursal, no se van a su casa. ¿Sí? Esto involucraba en todo el país 120 personas quedándose a la noche esperando alguna solución. En la casa central había como 60 personas trabajando en la solución. Se detectó qué programas eran los que impedían el normal funcionamiento del sistema de ventas, que funciona bajo Linux. ¿Sí? Había un programa, un proceso que bloqueaba el acceso al sistema de ventas. Se analizó ese programa y qué era lo que el intruso había hecho, se tomó una máquina, se analizó, fue a una sucursal, hizo esto y esto. Se plantearon soluciones, bueno, para eliminar esto hay que hacer esto, sacar tal permiso, sacar tal cosa, matar tal proceso, hacer toda una serie de tareas. Se probaron esas soluciones, se hicieron una prueba sobre una sucursal, bueno, vamos a ver una sucursal, hacer esos cambios, y una vez que se probaron todos esos cambios, cerca de las 3:30 de la mañana estamos hablando, se empezó a hacer una aplicación masiva de cambios, igual se la operación normal. Se empezó a llamar a cada gerente, cada sucursal, a decir, en algunos casos había acceso remoto, entonces podía ser remoto, y se le pedía al gerente de sucursal que haga una prueba de impresión, de factura, de todas las funcionalidades. ¿Sí? Es decir, hubo aproximadamente unas 160, 170 personas involucradas durante una noche que no durmieron nada para solucionar esto. ¿Sí? Vienen el tema de un intruso que generó este conflicto. A partir de ahí, al otro día, cerca de las 7 de la mañana se terminó todo, a las 9 arrancó, funcionó todo normalmente sin ningún inconveniente. ¿Sí? Bueno, empezó el segundo punto, bueno, es quién fue. O sea, ¿cómo detectamos quién fue o qué pasó? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer ingeniería reversa de los programas que dejó el intruso, estaban programados en lenguaje C, hacer una ingeniería reversa buscándolos. Se determinó qué actividad fue la que realizó el intruso. Esto había sido un viernes. Detectamos que 4 días antes había habido una prueba. 4 días antes, una sucursal había llamado que el sistema no funcionaba. Entonces lo que hizo la empresa fue rápidamente, le mandó, tenía como un sistema de backup, le mandó un servidor de backup para que levante. Nadie analizó qué pasó. Pero 4 días antes hubo una prueba. Se analizó, determinamos cuáles eran las pruebas que podían indicar lo que se llama el perfil del intruso. O sea, qué tipo de conocimiento, qué información, qué datos, qué cosas tenía que conocer el intruso y cómo tenía que manejar. Analizamos los accesos remotos. La empresa tiene accesos remotos por VPN. ¿Sí? Entonces analizamos, bueno, a ver si fue alguien externo. Entonces empezamos a buscar los logs, quién habían accedido, de qué hora, qué momento, qué lugar, de qué IPs, para ver si había nada, no había sido nada remoto. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿quién tiene en base a esta información del potencial intruso? ¿Quién internamente tiene este perfil? Y habían salido el perfil unas
creo que 8 o 9 personas. Bueno, hay que evaluar las computadoras personales de esas 8 o 9 personas. Se empezaron a evaluar las computadoras personales de esas máquinas, de esa gente. A partir de ahí, en uno de los equipos, el equipo de José, detectamos varios elementos que correspondían con la información que necesitaba o que estaba usando el intruso. Particularmente el más interesante que se detectó acá y el que se utiliza muchas veces en esta investigación es repeticiones de patrones. Básicamente lo que tenemos acá es repetición del patrón de comportamiento del intruso por la forma en que ejecuta los comandos. Vuelvo a repetir, repetición del patrón de comportamiento del intruso por cómo tipea los comandos. Este era un sistema operativo Linux, ¿se acuerdan que les comenté? El sistema operativo Linux es línea de comando, ¿sí o no? Por ejemplo, en un Linux, ¿cómo se hace para ver qué archivos están en un directorio? Seguramente en un Linux quiero ver los archivos que están en el directorio actual. ¿Qué comando usamos? ¿Cómo? PWD. No. Vos no fuiste intruso, seguro ahí. Yo uso LS-XAL. LS-XAL. ¿Alguien más usa LS espacio menos XAL? ¿Así escribiendo LS espacio menos XAL siempre? Fui yo. Allá hay otro, ¿sí? Porque el profesor siempre les explica lo mismo, todos lo usan igual. Sí, seguro. Ahí está más complicado. Bueno, es como uno tipea. Unos usan LS-LA, otros usan LS-AL, otros usan LS-XA, y así, cada uno tiene su patrón. Bueno, por cómo tipeaba el intruso, lo que se determina es el patrón de comportamiento de cómo tipea el intruso. Bueno, el único que tenía ese patrón era José, que tipeaba exactamente igual, con la misma forma, los mismos comandos, los mismos errores que el intruso. Y también se detectó otra cosa extraña. Al lado de primero se detectó otra computadora que contenía evidencia y se encontraba al lado de la computadora de José. El escritorio de José estaba acá, al lado había otra computadora que contenía evidencia, ¿sí?, que misteriosamente fue formateada y reinstalada el domingo. O sea, 2 días después del incidente, esa estación de trabajo que estaba al lado de la de José fue misteriosamente reinstalada. Y en la misma, después de la reinstalación, detectamos el mismo patrón de comportamiento del intruso. Entonces preguntaba, bueno, ¿quién fue el domingo? ¿Fuiste vos, Pedro? No. ¿Fuiste vos, Juan? ¿Fuiste vos, María? No. ¿Fuiste vos, José? No. Nadie había ido ese domingo. Pero nadie fue. El domingo ahí estuvo nadie. Obviamente no había cámaras de seguridad, no había control de acceso, no había nada que podamos utilizar como elemento. Si no, hubiera sido más fácil, ¿sí? Pero nadie fue el que formateó esa máquina. Se formateó sola. Un duende la formateó. ¿Sí? No sé, pero alguien la formateó. Y tenía el mismo patrón de comportamiento del intruso. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultado obtuvimos de toda esta investigación? Primero logramos detectar la intrusión, ¿sí? Se volvió a la operación normal dentro de un plazo razonable, en un plazo inmediato, en ese esquema. Y el otro punto que logramos fue plantear el siguiente esquema, es decir, de acuerdo a las características detectadas, ¿sí?, del patrón de comportamiento, la información encontrada, la reinstalación de un servidor que estaba al lado, el conocimiento de las claves de acceso, existe una gran probabilidad que el intruso fuera José. Por todos estos esquemas que vimos y todo, ¿podemos decir que fue José o no? ¿Qué opinan? Matemáticamente sí. Primero que acá, primer punto, no había escribano. O sea, esto obviamente legalmente no tenía cero validez. Pero más allá de esto, o sea, vimos esto, o sea, en la máquina de José está el mismo patrón de comportamiento. En la máquina al lado, el mismo patrón de comportamiento. El conocimiento de password, José las conocía. Conocimiento del software, José lo conocía. O sea, información encontrada, también después lo que se descubrió es que en la máquina de José había información del programa, digamos, en C, que era el programa que después impedía, que se compilaba e impedía el correcto funcionamiento. Después en el análisis que hicimos de archivos borrados, recuperamos esa información. ¿Sí? El programa, digamos, en C original. ¿Sí? Ahora, ¿podemos decir que fue José? Es la hipótesis más cercana, pero podemos decir 100% fue José. O sea, nosotros estamos trabajando y decíamos fue José, obvio, ¿sí? Pero no lo podemos afirmar el 100%. Para eso está el juez. Nosotros lo único que podemos hacer es, hay una gran probabilidad que fuera José. Punto, lo dejamos ahí. No podemos afirmarlo, porque de hecho, lo único que hacemos somos peritos técnicos, ¿sí? No podemos dar un juicio sobre ese punto. Entonces,
¿Cómo terminó esto? Bueno, con esta información lo que hizo la empresa fue, cuando el otro día, esto creo que fue miércoles, el pasado viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles lo llaman a José, con recursos humanos, con seguridad, lo sientan a una mesa y le dicen, le empiezan a mostrar información, tenemos esto, y José dice, no, yo no fui, hasta que en un momento le muestran, digamos, cuando encontramos el programa fuente, ¿sí?, en su máquina, era, digamos, raro, digamos, difícil, que no sé cómo llegó ahí, ¿sí? Donde, bueno, Juan dijo que sí, que había sido él, que bueno, que sin él la compañía no funcionara, que era el único programador y desarrollador, que era el mejor de todos, que no le habían aumentado el sueldo, que no le pagaban como corresponde, que siempre lo tenían ahí abajo, que el gerente de él no sabía nada, bueno, todo el problema que siempre tiene la gente de tecnología, que necesita el psicólogo, ¿sí? Se largó, ¿sí?, con todo el tema. Bueno, ¿qué pudo lograr la empresa? Fue que José renunciara. Listo, José renunció, ¿sí? Te vas, listo. Más que eso no se pudo lograr. O sea, José admitió, digamos, el hecho, pero más que eso no pudo lograr más que renuncie. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Eso es un caso real. Otro caso que nos tocó investigar es un caso de phishing. ¿Se acuerdan que yo les he comentado los casos de phishing? El juez no puede determinar si él, si están todas las pruebas, sí, y él admite haberlo hecho, sí, la ley no tiene... Sí, si él lo admite, sí. Lo que pasa es, ¿cuál es el tema? Pero él lo admitió. Sí, lo admitió en una reunión con, digamos, la gente de recursos humanos de la empresa, con la gente de seguridad y con la tecnología, que le estaba mostrando las pruebas. Nada más. Pero incluso si la empresa decía, bueno, yo presento esto judicialmente y voy para adelante y lo hago, todo este trabajo que se hizo legalmente no servía para nada. ¿Por qué? Porque no hubo un escribano al principio que, digamos, certificó todo ese proceso. Podría después decir, toda la organización me plantó todo en mi máquina. Yo no hice nada. ¿Por qué no estuvo el escribano? ¿Cómo? ¿Por qué no estuvo el escribano? Porque al principio de todo, es una muy buena pregunta, al principio de todo, cuando planteamos acá... Volver a operación normal. La dirección de la compañía dijo, nosotros priorizamos que mañana empecemos a facturar más que el tema de encontrar al culpable y manejarlo. Pero siempre cuando hay un incidente se pregunta, ¿ustedes quieren avanzar una investigación legal o no? La primera decisión, si la respuesta es sí, paren todo, hay que llamar a un escribano. Si no, no se puede tocar nada. Ese es el tema. Si tocas algo, después ya no vale como evidencia. Ya a la compañía no le convenía el ingreso en ese terreno. A ver, es un tema de... Sí. Hay compañías que sí, otras que no. Por eso depende, digamos, depende cómo funciona. ¿Sí? Otro que nos tocó investigar, como les decía, es un incidente de phishing. ¿Sí? Los phishing son los mails que llegan, ¿sí?, avisando, digamos, de un banco o algo, pidiendo información. Bueno, un banco argentino comenzó a recibir llamados de clientes alertando de un mensaje que estaban recibiendo a la mañana, a las 9:30 de la mañana. Nos envían ese mail para que lo analicemos, un mensaje preliminar, era un phishing, básicamente el banco estaba siendo atacado por un phishing. El phishing, recordemos que no lo envía el banco, es un grupo que envía a N gente, clientes o no del banco, un mail, y si esa gente hace clic, le roban las contraseñas, su usuario y su password para poder entrar.